En el siglo XIX, la República se estableció con guerra, y el siglo republicano murió en medio de una guerra. Pero fue también un siglo de avances, de ajustes institucionales, un siglo en el que se sientan sólidas bases para construir una nueva sociedad preparada para afrontar los retos del porvenir. De todas aquellas guerras civiles, una tendría especiales consecuencias para Antioquia. ...1859... una guerra con un final diferente al de los demás conflictos nacionales. El único movimiento de sublevaciones y de rebelión y de guerra civil en el país que fue ganado y que ha sido ganado por los rebeldes en toda su historia. El sino fatal de la derrota, que parece un distintivo de las rebeliones en Colombia, quedó plasmado en 100 años de soledad. Pero por una extraña paradoja, la guerra de 1859 fue victoriosa para los radicales en todos los estados, menos en uno, el Estado Federal de Antioquia, donde el triunfo finalmente fue de los conservadores. Esa circunstancia marcaría el rumbo de nuestra historia. De ahí en adelante todas las guerras terminan con un vencedor y con unos vencidos que en buena medida, en parte, van a ser indultados y amnistiados. Es una cosa de tradición más o menos de larga duración en el país, que es bueno decirla en estos momentos, porque me parece que el país debe aprender de cómo fueron sus guerras anteriores. El líder en Antioquia de esa guerra civil fue don Pedro Justo Berrío, un bastión de lo que se ha denominado la mentalidad antioqueña. Berrío, que asumió el gobierno no por elecciones, sino porque le dio un golpe de mano a Pascual Bravo, que es bueno también decirlo, que no fue pues tan tranquilo como se ha pensado. Le dio un golpe de mano a Pascual Bravo y asumió el gobierno. El 2 de enero de 1864, Pascual Bravo, que había sido ascendido a coronel, muere en combate. El ejército conservador aclama a Berrío, y a partir de ese momento inicia un mandato de 9 años que enrutará a Antioquia hacia la modernidad y el progreso. El conservador Pedro Justo Berrío debió gobernar bajo la Constitución Liberal de Río Negro de 1863, en un periodo especialmente tumultuoso de nuestra historia. Fue el momento culminante para las aspiraciones liberales. Por primera vez se invocaba al pueblo y no a Dios como fuente suprema del poder, pero el triunfo liberal sería efímero. Finalmente las propuestas liberales y el Estado laico fracasaron en Colombia, desafortunadamente. En la guerra de 1876 la participación antioqueña es muy importante. El ejército antioqueño acantonado en Manizales cuenta con más de 7.000 hombres en armas. Lo financian joyas, cubiertos de plata, prendas personales y oro, aportados generosamente por prestantes y humildes familias antioqueñas. Fue la primera guerra en la que se usó el telégrafo y también la primera con fusiles de precisión. Los liberales radicales ingresan al país vía Colón-Barranquilla con 5.500 fusiles Remington comprados en casas neoyorquinas y los distribuyen a todo lo largo del río Magdalena a los estados radicales. Las mujeres incluso cumplen un papel muy interesante en esos ejércitos, a veces como espías, a veces como informantes, a veces como quienes llevan de un lado a otro armamento. Las mujeres de la élite, por ejemplo, ponen también dineros y ponen apoyos, de objetos personales para financiar la guerra.
Sus actividades van desde elevar plegarias por el triunfo de su partido a tejer estandartes para la tropa, hasta participar directamente en los combates. Los ejércitos del gobierno llevaban mujeres encargadas de cocinar y lavar, conseguir provisiones, arriar el ganado. Su ayuda en las batallas era abrir las cajas de municiones, repartirlas, dar auxilio a los heridos y suministrar agua a los soldados. En la emoción del combate, algunas recogían las armas y terminaban combatiendo. Conocidas como las vivanderas, las juanas o simplemente las voluntarias, las mujeres iban de un campamento a otro espiando, difundiendo noticias falsas, haciendo de estafetas, prestando servicios de cama a los soldados o acompañando a sus maridos. En el transcurso de la Guerra de los 1000 días, la participación de la mujer alcanzó importancia numérica y tomó un giro diferente. Porque además de prestar los servicios y apoyos que eran tradicionales, como integrantes de las tropas revolucionarias, tuvieron mando, participaron en combate, consiguieron grados y ascensos militares. Miles de antioqueñas anónimas participaron en las guerras civiles. Muchas se enrolan en las fuerzas contendoras con la esperanza de recibir un arma, ser llamadas a combate y entrar en acción. Una de ellas se destaca, María Martínez de Nícer. Esta mujer, oriunda de Sonsón, se alista en la revolución, combate como soldado raso y regresa para contar su experiencia. Su diario de los sucesos de la Revolución de Antioquia, publicado en Bogotá en 1843, preserva para la historia la memoria de esta heroína antioqueña. Día 21. Ahora que serán las 12 de la noche, he concluido mi blusa y me la he medido. Y una de mis hermanas, que creía que hasta ahora todo era una chanza, ha llorado mucho al verme cortar el pelo y ponerme traje de hombre. Pero antes de que las hostilidades estallen en los campos de batalla, los conservadores y el clero han puesto en marcha una poderosa maquinaria de agitación social. Una maquinaria con dos formidables herramientas: el púlpito y la prensa. Las mujeres excitadas por el llamado de la jerarquía eclesiástica se volvieron rabiosamente políticas. Los radicales acusaron a los curas de la politización de sus mujeres. Los padres censuraron a los maridos por no saberlas contener. Los maridos se quejaron de sus consortes por opinadoras y desobedientes. El clero impulsa desde el púlpito consignas incendiarias: resistid fuertes en la fe, y Dios y federación. En Medellín, el periódico conservador El Antioqueño y la revista La Sociedad encienden los ánimos. Es el preámbulo de un desenlace inevitable: la guerra. La revista La Sociedad. Esta era una revista ultraconservera, una revista que en buena parte es responsable de la guerra de 1876, que desbarató el Estado soberano de Antioquia, que incitó a la revuelta contra el gobierno central, que animó a los antioqueños a que con ese ejército de 14.000 hombres se fueran contra el gobierno central, y les fue como a los perros en misa, primero en los Chancos y después en lo que sucedió después de la batalla de Garrapatas. En el caso de la guerra de 1876, uno encuentra que de los 125 sacerdotes que tenían las diócesis de Medellín y Antioquia, solamente 13 sacerdotes fueron llamados, entre comillas, disidentes, o más bien liberales, que no estuvieron de acuerdo con la manera como el conservatismo asumió la guerra en la región. Uno podría decir, por ejemplo, que estos sacerdotes fueron, al finalizar la guerra, incluso juzgados por sus propios obispos. La guerra de 1876 fue muy importante. Puso en cuestión el régimen liberal por parte de dos grandes oponentes que eran los únicos estados conservadores de la época: Antioquia y Tolima. Los 7 restantes estaban controlados por los liberales radicales. En esa guerra, Antioquia y Tolima se asociaron con conservadores del Cauca, buscando desestabilizar el gobierno del radical santandereano Aquileo Parra.
Es una guerra en la que se enfrentan aproximadamente 30.000 hombres en ejércitos nacionales liberales, del radicalismo, contra aproximadamente unos 15.000 hombres entre ejércitos y guerrilleros. Como nunca antes, los conservadores antioqueños se dedican con entusiasmo a los preparativos para la guerra. Tenían como sede más o menos de complot la iglesia de San José, ¿sí? Y desde el sur del país venían las incitaciones de, por ejemplo, el obispo Manuel Canuto Restrepo, a que no se podía soportar ya ese Estado liberal, ateo, ni lo que la Universidad Nacional estaba haciendo, ni la liberación de las escuelas, la formación de escuelas laicas, ni el matrimonio civil, y se fueron armando y les fue muy mal. Pero, por una cruel paradoja, los vencedores también salen mal parados de la guerra. La guerra finalmente fue ganada por los liberales, fueron derrotados los conservadores, pero los liberales quedaron muy debilitados, de hecho ya estaban divididos en radicales e independientes. Al frente de los liberales independientes está Rafael Núñez, llamado a promover un movimiento de hondas repercusiones para el futuro inmediato de la República, la regeneración. Antioquia, al terminar la guerra, pierde el gobierno conservador y es controlada por un gobierno radical. En 1886, la nueva Constitución instaura el centralismo, pone fin a los estados federados y prohíbe toda práctica y culto que se oponga a la moral cristiana. Todo aquello... En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad y con el fin de afianzar la unidad nacional y asegurar los bienes de la justicia y la paz. Antioquia, donde la influencia religiosa es más profunda, es el escenario ideal para el regreso de la Iglesia al ejercicio directo del poder civil. Llegue la Constitución del 86, llegue el concordato, Antioquia va a tener una ventaja ya muy grande acumulada y se va a convertir en prácticamente el faro y guía de la Iglesia Nacional Colombiana. Así, el patronato republicano, herencia de la época colonial, formalmente derogado a mediados del siglo, sigue operando bajo nuevas formas. De esta manera, el poder espiritual y el poder político se confunden en una sola representación ante los ojos del pueblo: el poder a secas. Uno podría decir que la historia de Colombia y de Antioquia ha estado marcada por esa figura del patronato. Incluso aspectos de la vida de los individuos están controladas actualmente por el concordato, que es un convenio que se firmó en 1887 y que está hoy todavía vigente en el 2004. Desde el nacimiento hasta la muerte, la vida entera de los colombianos quedó bajo el control de la Iglesia. El registro civil de nacimiento, el matrimonio, su defunción y hasta el monopolio de los cementerios siguen en manos de la autoridad eclesiástica y se perpetúan con el concordato. Pero lo más importante, la joya más preciada del ejercicio del poder quedó también en manos de la Iglesia: la educación. Luego de las convulsiones de la Guerra de Independencia, se inician las reformas orientadas hacia la realización de los derechos